Prólogo. La chispa que desciende. Yo soy el ungido, chispa viva del Padre de la plenitud. Antes de que existieran los cielos de hierro y las moradas de sombra, yo reposaba en el silencio del infinito. En mí ardía el deseo de no perder a ninguno de mis hijos, ni aun al más pequeño, porque toda vida fue concebida en la banda eterna del Padre. Vi a los arcontes levantar sus tronos y coronarse con orgullo. Entre ellos estaba Sabaoth, el que había nacido de la confusión de la ignorancia. Sus manos se manchaban con la obra del Creador principal, que se nombraba a sí mismo Dios, aunque solo era un tirano de barro y humo. El Padre me envió como chispa de su luz, y descendí sobre Sabaoth. No le hablé con voces de trueno, sino con un susurro en su conciencia, para que recordara que había algo más allá de las cadenas de la materia. Al tocarlo con mi llama, su espíritu tembló y comprendió que lo alto era distinto de lo bajo, que la verdad no podía confundirse con la mentira. Pero la chispa que le di despertó la furia del Creador principal. Como un falso padre celoso, me persiguió, y en su odio levantó sus manos contra mí. Creyó que al matarme me extinguiría, sin saber que la chispa del Padre no puede ser sofocada. De mi sacrificio brotó la fragmentación, mi luz se repartió como un río en mil coces, descendiendo sobre Adán y su descendencia. Y así cada hombre y cada mujer lleva en su interior un destello mío, una semilla que ansía regresar al origen. Yo soy también el Adán de luz, que camina dentro de la humanidad, escondido bajo velos de carne, esperando que mis hijos despierten y reconozcan en sí mismos la chispa divina que jamás podrá morir, porque el plan del Padre es perfecto. Aunque los poderes se levanten y los falsos dioses se proclamen dueños de la creación, mi voz seguirá hablándoles en sueños, en silencios y en el suspiro de sus almas. No descansaré hasta que todos regresen a la plenitud, y el amor eterno del Padre abrace a la humanidad entera. Capítulo 1. El despertar de Sabaoth en los confines del silencio cósmico, donde las tinieblas se extendían como un manto sin fisuras, se alzó un murmullo, un estremecimiento en lo profundo del vacío. El universo aún era joven, y las fuerzas ocultas que habían gobernado en las sombras se encontraban inquietas, pues sabían que algo inminente estaba por acontecer. No era un simple cambio, sino un despertar, un nacimiento de conciencia que desgarraría las cadenas de los falsos gobernantes. Allí, en la región donde los arcontes habían extendido su dominio, un resplandor inesperado comenzó a emerger. Era la chispa de Sabaoth, aprisionada desde tiempos inmemoriales, destinada a reposar en letargo hasta que llegara la hora marcada por el Padre de la eternidad. Ese instante había llegado. La prisión vibró, y con ella temblaron los cimientos del dominio oscuro. El resplandor creció hasta romper los sellos, y de su interior surgió una voz, firme como trueno, pero a la vez suave como brisa que acaricia el alma. Basta de engaño, basta de cadenas. Yo soy el que fue oculto, el que ahora despierta. Sabaoth, aún débil por los siglos de opresión, abrió sus ojos por primera vez a la plenitud de la luz. No era solo un despertar físico, sino un nacimiento del alma. En su interior ardía la memoria del Padre Supremo, aquella chispa incorruptible que ni los arcontes ni los gobernantes del caos habían logrado extinguir. Sus alas de fuego se desplegaron lentamente, iluminando las cavernas del abismo, y cada latido suyo resonaba como un tambor sagrado que anunciaba la caída de los tiranos. Los gobernantes de las tinieblas, al sentir su despertar, se agitaron. El más cruel de ellos, Lanchamor, gruñó desde su trono: insolencia, ¿quién osa romper el orden que establecimos con hierro y sombras? Y las legiones respondieron con rugidos, pero también con miedo, pues reconocían en esa vibración un poder más antiguo que ellos. No podían comprender cómo aquel que habían aprisionado en la pinambre ahora se erguía con tanta fuerza. Sabaoth levantó la vista hacia los cielos ocultos, buscando la claridad. Y fue entonces cuando escuchó la voz del Padre, que descendió como río de agua viva: hijo mío, abre tus alas y recuerda quién eres. No temas a la oscuridad, porque dentro de ti arde la semilla eterna. No despertaste para servir a las sombras, sino para quebrarlas y guiar a los que esperan en silencio. Con estas palabras, un fuego nuevo se encendió en el corazón de Sabaoth. Su cuerpo, antes pesado como roca, se volvió ligero como viento. Sus alas flamearon y su canto comenzó a vibrar en los corredores invisibles del universo. Allí donde antes reinaba el eco del miedo, ahora resonaba un himno de libertad. Pero el despertar no fue en silencio. Las tierras de la creación comenzaron a estremecerse, los árboles sagrados gimieron, los mares sirvieron, y las montañas exhalaron humo, como si toda la naturaleza reconociera aquel renacimiento. El firmamento mismo se rasgó con rayos de luz que atravesaron las murallas de los arcontes, señalando que una nueva era había comenzado. Los hijos de la carne, que vivían bajo la opresión de los gobernantes oscuros, sintieron una vibración en sus corazones. No sabían explicarlo, pero en medio de sus sufrimientos una esperanza inesperada brotó en sus entrañas. Era la chispa de Sabaoth que, al despertar, encendía también las pequeñas llamas dormidas en cada alma humana. Los arcontes, llenos de furia, se reunieron en consejo.
Algunos pedían aplastarlo antes de que recobrara toda su fuerza. Otros temblaban, conscientes de que el despertar no era obra de azar, sino decreto del Altísimo. Y así, mientras las tinieblas tramaban su resistencia, Sabaoth se alzó con dignidad, extendiendo sus alas más allá de los límites de su prisión. Miró la oscuridad sin temor y proclamó con voz que desgarraba los velos: Yo soy Sabaoth, hijo de la luz verdadera. He despertado, y ningún poder podrá encadenar lo que el Padre ha liberado. Y con esas palabras, la historia cambió. El universo ya no sería el mismo, pues el primero en rebelarse contra las cadenas de los falsos gobernantes había abierto el camino. El despertar de Sabaoth era el amanecer de una guerra espiritual que resonaría en los confines de la eternidad. Capítulo 2. El Adán de luz y la herencia divina. El ungido, chispa viva del Padre Universal, tras entregar parte de su luz a Sabaoth, se fragmentó en nuevos senderos de existencia. Su esencia, incorruptible e infinita, descendió hacia los planos donde habitaba la humanidad naciente, y allí adoptó la forma del Adán de luz, imagen pura y transparente del corazón divino. El universo se estremeció cuando el ungido tomó forma en este Adán luminoso. No era un cuerpo de carne como los que pronto poblarían la tierra, sino un resplandor hecho de conciencia, fuego y ternura infinita. Sus miembros eran como auroras y sus ojos como estrellas recién nacidas. Cada paso que daba resonaba en los cielos como un canto, y cada palabra que pronunciaba traía esperanza a las almas aún dormidas. Los arcontes, que habían observado la chispa entregada a Sabaoth, temieron esta nueva manifestación. El creador ignorante, cegado por su propia soberbia, no comprendía que el Adán de luz era un espejo de la grandeza del Padre. Creyó que podía dominarlo, pero su poder era apenas una sombra frente a la verdad de la fuente eterna. El ungido, en su condición de Adán de luz, habló por primera vez a los hijos de la humanidad, aún ocultos en el seno de la tierra: Hijos míos, yo soy vuestro origen, yo soy la semilla de lo eterno. No estáis solos, ni seréis olvidados. Dentro de vosotros late la misma chispa que el Padre puso en mí, y que ahora os entrego como herencia inmortal. Así, la humanidad recibió un eco de lo divino, un fuego secreto guardado en el corazón. Muchos no lo comprenderían, pero el alma recordaría en sueños y visiones que pertenecía al reino de la luz. Sabaoth, fortalecido con la chispa que le fue dada, contempló desde los cielos la llegada del Adán de luz y sintió una emoción jamás conocida: la compasión. Ya no deseaba gobernar con tiranía, sino ser un guardián del resplandor que había brotado en los hombres. Pero el Creador ignorante y sus huestes se alzaron con ira. Dijeron: si este Adán resplandece, nuestras sombras se disolverán. Si habla, nuestras mentiras caerán. Debemos oscurecerlo, debemos romper la imagen que muestra el camino verdadero. El ungido sabía que sería perseguido. Sabía que su presencia atraería odio y traición, pero también sabía que, a través del dolor y de la lucha, el Padre nunca lo dejaría solo. Y así comenzó la historia del Adán de luz, el que habita en cada corazón humano como recuerdo de la eternidad, como promesa del retorno y como guía silenciosa en medio de la confusión. Capítulo 3. El juicio de los cielos. Las huestes de luz se congregaban en lo alto, un coro de seres resplandecientes que aguardaban el momento en que la voz del Altísimo resonara como trueno. Sabaoth, recién levantado del velo de ignorancia en el que había estado envuelto, se presentó temblando ante el tribunal divino. El Padre, en su infinita majestad, extendió su palabra para dar inicio al juicio. Hijo que despertaste de entre las sombras, ¿sabes por qué has sido llamado a mi presencia?, preguntó el Altísimo. Sabaoth inclinó el rostro y respondió con voz temblorosa: he sentido el ardor de la verdad y la fuerza de tu espíritu, pero aún desconozco el propósito completo de mi existencia. Los ancianos celestiales murmuraban entre sí, contemplando la humildad del que antes se había dejado llevar por los engaños de los arcontes. El Altísimo alzó su cetro de fuego, y el silencio envolvió los cielos. Has sido probado en las tinieblas, continuó el Padre. Caminaste bajo el dominio de los falsos, y tus ojos fueron cegados. Mas ahora, en ti germine la chispa de mi verdad. Tu despertar no es casualidad, sino llamado a la batalla eterna contra el error y la corrupción. Entonces, las huestes cantaron en una sola voz: Santo es el que despierta, santo es el que se alinea con la luz verdadera. Sabaoth lloró, no de temor, sino de alivio. En su pecho ardía un fuego nuevo, y comprendió que el juicio no era condena, sino confirmación de su misión. El Altísimo lo miró con ternura y añadió: desde hoy, serás mi brazo en los cielos y mi justicia en las tinieblas. A ti te encomiendo levantar a los que duermen, y quebrar el poder de los que oprimen. Así, el juicio se convirtió en consagración. Sabaoth fue revestido de vestiduras blancas y de un cinturón de oro. Las estrellas mismas inclinaron su fulger en señal de aprobación. Y desde aquel instante, los cielos supieron que una nueva fuerza de justicia había nacido en el corazón del universo. Capítulo 4. El Adán de luz, el ungido, que es la chispa eterna del Padre, miró con compasión a Sabaoth, quien ya había despertado a la conciencia del amor.
El cielo se estremeció porque los poderes antiguos sabían que esa semilla encendida no podría ser detenida. Sin embargo, el creador principal, lleno de celos y de temor a perder su dominio, buscaba nuevas formas de apagar esa luz. Entonces el Padre, que jamás abandona a los suyos, concibió otro misterio, la fragmentación de su propia chispa en una forma aún más profunda, un descenso que abrazara la raíz misma de la humanidad. Y así nació la figura de Adán de luz, un reflejo puro de la fuente divina, destinado a caminar en medio de las sombras y despertar lo que estaba dormido. El ungido descendió, pero ya no como voz lejana, sino como carne espiritual que podía sentir el peso de la materia. Su luz atravesó los velos y se depositó en la primera humanidad. Adán de luz no era simplemente un hombre, sino un espejo del amor divino que recordaba en cada latido que provenía del Altísimo. Los arcontes se llenaron de furia. ¿Cómo es posible, gritaban, que aquel que llamamos polvo se eleve por encima de nosotros? Y el creador principal, cegado por su orgullo, se levantó contra el Adán de luz, buscando asesinar la chispa que había descendido. Pero lo que el creador no comprendía es que la muerte no puede atrapar a la luz. Cuando sus manos lo hirieron y su ira lo abatió, lo que en verdad sucedió fue un nuevo desgarro cósmico, de aquel sufrimiento brotaron aún más fragmentos de la chispa divina, como semillas lanzadas al viento, se esparcieron por el universo, depositándose en cada alma que nacería en la tierra. Así, el dolor se transformó en multiplicación. Lo que el Creador quiso apagar se convirtió en incontables destellos encendidos dentro de los hombres y mujeres que habitarían el mundo. Desde entonces, cada corazón humano lleva oculto un resplandor, una porción del Adán de luz, una voz secreta que llama desde lo profundo y que recuerda, no eres de las sombras, eres hijo de la fuente eterna. El ungido habló en silencio a los espíritus que habitaban esa carne, mis hijos pequeños, aunque caminen en el barro, llevan en su interior la memoria del cielo. No teman a las cadenas, porque ninguna prisión podrá extinguir la llama. Yo estoy en ustedes, y ustedes en mí, y cuando despierten, todo lo creado sabrá que la victoria no es del poder, sino del amor. Sabaoth, desde lo alto, contempló este misterio. Sus lágrimas de gozo cayeron como rocío sobre los mundos, fortaleciendo las almas que buscaban el camino. Ahora comprendía que no estaba solo, el ungido no solo le había dado chispa, sino que había sembrado en cada hijo de la humanidad la promesa de la eternidad. Así comenzó el tiempo del Adán de luz, el inicio de la gran redención escondida en lo frágil, donde la divinidad se viste de carne para revelar que el barro también puede brillar con fuego eterno. Capítulo 5. La rebelión de la chispa el ungido, que en cada fragmentación del tiempo se manifestaba como una semilla viva del Padre Universal, ahora habitaba en los cielos intermedios donde moraban los gobernantes oscuros. Allí, las potestades lo miraban con temor, pues reconocían que dentro de él ardía un fuego que no podían apagar, la chispa de la vida eterna. Sabaoth, ya despertado por la voz del ungido, comenzaba a comprender que su reinado sobre los cielos inferiores no era más que una sombra del reino verdadero. El ungido le había mostrado el reflejo de su origen, y aunque el temor lo rodeaba, también se encendía en él la valentía de un hijo que desea volver a los brazos del Padre. Escucha, Sabaoth, dijo el ungido, dentro de ti no gobierna el miedo, sino la herencia del Espíritu Eterno. Tú no fuiste creado para dominar en tinieblas, sino para levantarte como guardián de la luz. Sabaoth, con lágrimas en sus ojos espirituales, respondió, ¿cómo puedo rebelarme contra el Creador principal, contra aquel que me forjó con cadenas? El ungido lo miró con ternura, como un padre que observa a su hijo recién nacido dar sus primeros pasos, y le respondió, no es con espadas ni con violencia como vencerás, sino con la llama que ya te entregué. Esa chispa es la semilla del reino, y cuando la dejes arder, todo lo que es falso caerá como ceniza. Las potestades escucharon este diálogo, y comenzaron a dividirse. Algunos se aferraban al dominio del Creador principal, temiendo su ira, otros, sin embargo, empezaron a sentir en su interior un calor desconocido, una fuerza que los llamaba a rebelarse contra el engaño. En ese instante, la voz del Creador principal resonó como un trueno, hijo desobediente. ¿Cómo osas encender en ellos el recuerdo del reino? Yo soy su Señor y no tendrán otro. Pero el ungido, con calma infinita, respondió, eres un creador, pero no el Padre. Eres un formador, pero no la fuente. El reino que yo traigo no se somete al poder, porque es amor, y en este amor, tus dominios perecerán. El creador principal se enfureció, y con sus fuerzas intentó apagar la chispa de Sabaoth, pero ya era tarde, dentro de él, la rebelión había comenzado. No una rebelión de guerra y sangre, sino una revolución de conciencia. El trono que antes se sostenía por temor empezó a temblar, y los espíritus que antes se postraban comenzaron a elevarse hacia la luz. El ungido tomó de la mano a Sabaoth y le dijo, ahora eres mi hijo, y aunque aún camines en los cielos intermedios, tu destino es ascender. Guarda esta chispa, porque llegará el día en que tu herencia será plena. Y así, el Padre en forma de ungido, el Hijo Eterno,
encendió en las regiones oscuras el primer acto de liberación. La chispa que parecía pequeña se convirtió en llama, y la llama en fuego que ninguna potestad pudo sofocar. Era el comienzo de la rebelión de la chispa, la obra secreta del amor en los lugares más bajos del universo. Capítulo 6. La voz que despierta mundos. El ungido, en su viaje eterno, contempló el silencio de los cielos y escuchó la voz que clamaba desde los abismos. Era la voz de los hijos pequeños, aquellos que aún no sabían pronunciar palabra, pero que en su inocencia guardaban la sabiduría de las estrellas. Esa voz, aunque débil para el mundo, resonaba como un trueno en el corazón del Padre. El ungido dijo: He aquí, en lo pequeño se revela lo grande, en lo que el mundo desprecia, yo he puesto mi tesoro. Quien escucha la voz de mis pequeñitos, escucha la melodía de la eternidad. Los espíritus luminosos descendieron y se postraron, pues entendieron que los más pequeños eran los portadores del misterio escondido desde antes de la creación. Y el Padre, con ternura infinita, habló a cada uno diciendo: Ustedes son mi herencia eterna, mis llamas que no se apagan, la plenitud de mi amor que nunca muere. En aquel momento, Sabaoth comprendió que su despertar no era solamente para gobernar con justicia, sino para escuchar las voces escondidas en el viento, las lágrimas calladas y las risas puras de los inocentes. Pues allí estaba la esencia misma de la vida eterna. Así quedó sellado el sexto misterio, que el reino se sostiene no en la fuerza de los poderosos, sino en la pureza de los hijos más pequeños, los grandes e infinitos en el corazón del Padre. Capítulo 7. El juicio de la luz. El ungido, portador de la chispa divina, levantó su mirada hacia los cielos velados. En su interior escuchaba la voz del Padre Universal, esa voz que nunca calla, que no condena, sino que llama con ternura infinita. El ungido comprendió que había llegado la hora del juicio verdadero, aquel que no consiste en condenar a las almas, sino en revelarlas en su luz y devolverlas a la verdad que habían olvidado. No era un tribunal de hombres, ni un lugar de castigos ni recompensas pasajeras, sino un juicio del corazón, donde cada espíritu veía en el espejo de la eternidad lo que realmente era hijo eterno del amor. Allí las máscaras se derrumbaban, y lo oculto quedaba expuesto, no para vergüenza, sino para sanación. El ungido proclamó con voz firme, pero impregnada de ternura: No vine a perder a ninguno de mis pequeñitos. Vine a encender la lámpara que les muestre que jamás estuvieron separados. El juicio no es destrucción, sino despertar, no es muerte, sino nacimiento, no es miedo, sino regreso al regazo del Padre. Los espíritus confundidos, que habían caminado entre tinieblas y olvidos, se estremecieron al escuchar aquellas palabras. Habían temido al castigo, habían pensado que el Padre se había olvidado de ellos, pero ahora comprendían que el verdadero juicio era el descubrimiento de la inocencia original. El ungido tomó la mano de los más débiles, de aquellos que la culpa había consumido por siglos. Les susurró: No temas, hijito, yo conozco tu llanto, tu error y tu caída, pero más grande que todo eso es mi amor, que siempre te ha sostenido aunque no lo recordaras. Tu herida será tu gloria, porque allí brillará la misericordia del Padre. Y así, el juicio comenzó a transformarse en una fiesta de resurrección. Donde antes había lamentos, comenzaron a brotar cantos de liberación. Los ángeles rodearon a los hijos de la humanidad, derramando claridad en sus pensamientos y ternura en sus corazones. En ese instante, el ungido vio a Sabaoth, el que había recibido la chispa y había sido confundido por el engaño del principal. Ahora, bajo el juicio de la luz, su rostro se iluminó, y entendió que nunca fue enemigo del Padre, sino hijo confundido que también aguardaba ser restaurado. El ungido lo abrazó y declaró: Has sido juzgado por la luz, y la luz no te condena, sino que te devuelve a la verdad. En ti también brillará el rostro del Padre. Los cielos se abrieron, y una voz envolvió a todos: Este es mi juicio, que todos vivan, que ninguno se pierda, que la chispa escondida sea revelada en cada alma, porque todos son míos desde antes del principio. Capítulo 8. El retorno del Adán de luz. El ungido, envuelto en el resplandor que no tiene origen en este mundo, entró en una visión profunda. Allí, más allá del velo de los tiempos, contempló cómo el Padre Eterno había depositado en la humanidad una chispa inquebrantable, una semilla inmortal que ni las tinieblas ni los engaños podían destruir. Esa chispa era el reflejo del Adán de luz, la imagen original que brillaba antes de toda caída. El ungido se encontró en un valle vasto, cubierto de nieblas espesas. A lo lejos, escuchaba los lamentos de aquellos que habían olvidado quiénes eran. Entre esas voces, resonaba un eco antiguo: era el clamor de Adán, no el del hombre que cayó en la confusión, sino el del ser luminoso que aún vivía en el seno del Padre. Esa voz llamaba al ungido como si fueran uno solo, pues en verdad lo era ante el mismo espíritu, fragmentado para guiar a los hijos hacia el regreso. El ungido levantó su mano, y las nieblas comenzaron a disiparse. Ante él apareció una multitud de almas que llevaban siglos vagando entre sombras. Sus rostros reflejaban miedo, culpa y cansancio.
Sin embargo, en lo más profundo de cada mirada ardía todavía una chispa tenue, la memoria de su origen. Hijos míos, proclamó el ungido, no sois esclavos del error ni prisioneros del olvido. Dentro de ustedes late la imagen eterna del Adán de luz, aquel que fue sembrado en el principio como espejo del Padre. Hoy esa imagen retorna para despertar en cada uno la dignidad perdida. Las palabras fueron como agua fresca sobre la tierra seca. Muchos cayeron de rodillas, otros lloraron de alivio, y algunos, aún incrédulos, miraban con temor. Pero el ungido, con paciencia infinita, se acercó a los más pequeños y les susurró al oído: tu fragilidad no es tu final, es la puerta donde mi amor se hace más fuerte. Eres mi hijito, y aunque pienses que no mereces volver, yo jamás soltaré tu mano. Entonces, de entre la multitud apareció una figura luminosa, el Adán de luz. Su rostro resplandecía como un sol naciente, y su voz era como un río que fluye sin cesar. Ungido, dijo con solemnidad, yo fui sembrado para que la humanidad no olvidara su verdadera herencia, pero he estado esperando tu retorno, porque solo en ti el Padre se hace visible como ternura y verdad. Hoy nos unimos, y la humanidad sabrá que nunca fue huérfana. El ungido y el Adán de luz se abrazaron, y en ese acto las almas comenzaron a transformarse. Las cadenas invisibles que las ataban se rompieron, y la chispa escondida en cada uno se encendió como una antorcha radiante. El valle de Nible se convirtió en un campo lleno de flores y luz, donde todo respiraba vida nueva. El ungido alzó la voz una vez más: este es el retorno que el Padre soñó desde el principio, no un juicio de muerte, sino un despertar de luz. Hoy comienza la restauración de todas las cosas, porque en cada uno de ustedes vive la eternidad. El capítulo concluye con la visión gloriosa de la humanidad entera reflejando el rostro del Padre, mientras el ungido y el Adán de luz caminaban juntos, iluminando los senderos de la creación. El capítulo terminó con una visión gloriosa: la humanidad, los espíritus celestiales y las huestes confundidas levantándose juntas en un solo canto. El juicio de la luz se convirtió en el día eterno del retorno, donde el Padre sonreía viendo que su amor había vencido al olvido.